Hola, mi nombre es Iván Montelongo, tengo 21 años y estoy cursando mi último año de filosofía en el seminario. Ya voy a cumplir 3 años y medio, casi 4 años en el seminario. Soy originario de Chihuahua, México, pero estoy estudiando ahorita para la diócesis de El Paso. Y pues un poquito de mi historia vocacional. Es muy simple, en verdad, no es así que grandes revelaciones o algo así. Todo empezó, yo creo, cuando vivía en Chihuahua con mis abuelos, pasaba mucho tiempo allí, y una vez llegaron los catequistas, estaban tocando de puerta en puerta, invitando a las clases de catecismo. Y dijo mi abuela, bueno, pues ¿por qué no, verdad? De que esté aquí en la casa solo, a que esté allá en la iglesia, pues vamos a llevarlo a las clases de catecismo. Y pues mi familia nunca fue particularmente devota. Ahora sí, ya gracias a Dios, hemos entrado un poquito más en la fe, pero cuando yo estaba chico, pues no asistíamos muy regularmente a la iglesia, así que pues yo era el único que iba al catecismo y no íbamos muy seguido los domingos, así es que fue pues algo nuevo para mí y fue muy interesante. Me gustó mucho, me llamó mucho la atención, me gustaba el ambiente que se hacía, me gustaba de lo que hablaban, de lo que yo oía, y empezaba a rezar en mi casa. Y pues siempre fui también de una personalidad muy tranquila, así es que creo que también eso encajó. Y después empecé a conocer al sacerdote de la comunidad, a mi párroco, el padre Becerra, de allá de Chihuahua. Y me llamó mucho la atención. Era una persona que siempre estaba muy alegre, que estaba siempre al servicio de los demás, que era muy amable, que la gente lo quería mucho, y me llamó la atención. Dije, ay, pues qué suave, a mí me gustaría ser como él, ¿no? Y así quedó. Y les platicaba a mis papás, pues yo quiero ser padre, yo quiero ser sacerdote. Y pues claro, mi familia, siendo no muy religiosa, decía, bueno, pues luego se le pasa, así como cuando uno dice quiero ser bombero, quiero ser policía. Y ciertamente así era yo también, ¿no? Que quiero ser médico y también quiero ser sacerdote. Pero pues ahí veo yo la providencia de Dios y el plan que tiene para nosotros, ¿no? Porque a pesar de eso, de que mi familia no era muy religiosa, y pues de que yo estaba muy pequeño, y aún así sentí esa espinita, y aún así Dios la ha conservado a través de los años. Así es que así fue creciendo, seguía yendo al catecismo, hice mi primera comunión y estaba yo muy emocionado, y pues me ofrecieron seguir en las clases de catecismo como un programa como educación primaria, ¿no? De primero hasta sexto. Entonces ya seguí yendo todos mis años de primaria, de primero hasta sexto. Terminé el catecismo después de haber hecho mi primera comunión, y después de sexto año hice otro año y me confirmé en la parroquia. Y a mí me gustaba mucho, disfrutaba mucho de todo lo que aprendíamos, de mi pequeña comunidad, ¿no? De la clase del catecismo. Y la que era la catequista, ella también pertenecía al grupo de jóvenes, así es que también aprovechó y nos introdujo, ¿no? Al grupo de jóvenes para seguir ahí activos en la iglesia, en la parroquia. Y pues sí, también después de hacer mi primera comunión empezamos a ir al grupo de jóvenes. Fui a un retiro en México, en Chihuahua, que le llaman la Pascua Juvenil. En mi parroquia lo hacían toda la Semana Santa, y fue una experiencia muy bonita, y me gustó mucho, y decidí, bueno, sí, quiero seguir en el grupo de jóvenes y quiero seguir sirviendo en la iglesia.
y me la pasaba ahí en la iglesia. Estaba muy cerquita de la casa de mis abuelos, estaba como a una cuadra, así es que podía ir caminando fácilmente. Y pues mis papás y mis abuelos, pues ¿dónde andas? Es que anda en la iglesia y se la mantiene en la iglesia, ¿no? Pero gracias a Dios, aunque sí a veces les molestaba un poquito, pues nunca se opusieron y me apoyaron mucho. Y pues no, siempre yo creo preferían que anduviera en la iglesia, que anduviera en otras partes, ¿no? Así es que nunca se opusieron. Y allí seguí creciendo en la fe, en el grupo de jóvenes. Y aún seguía yo creo con esa idea en la cabeza, ay bueno, sí me gustaría ser sacerdote, me gustaría entregarme por completo a todo esto que estoy experimentando. Y empecé a servir en retiros, y tuvimos una vez un retiro de servidores antes de servir en la siguiente Pascua Juvenil. Y ahí fue yo creo otro de los momentos donde el Señor me reiteró esa llamada, y fue muy bonito. Fue una hora santa al aire libre, en la noche, con velas, y me acuerdo mucho, tengo mucho la imagen en mi cabeza. Y claro, no oí ninguna voz, pero yo sentía esa voz que decía dentro de mí, no sé, Iván, ¿me quieres seguir? No sé exactamente qué fue lo que oí, pero yo sentía algo en mi corazón, como, no sé, una llama, algo. Y sentía que Dios me iba reiterando esa llamada. Y así seguí sirviendo por otros 3 años, hasta los 15 años en la parroquia, como catequista, en el grupo de jóvenes, las Pascuas juveniles, en el Vía Crucis viviente de la parroquia. Y llegó el momento en que, pues por diversas cuestiones de la vida, mi papá estaba enfermo se llama necrosis avascular. Le tuvieron que operar una de sus caderas y no podía caminar muy bien y batallaba para encontrar trabajo. Entonces mi familia decidió que era mejor moverse a El Paso. Así es que, pues en esa edad, 15 años, y yo como que ya tenía mi grupo de amigos, y ya tenía yo mis planes, ¿no? Voy a entrar a esta escuela y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Y pues yo creo, ahora que lo veo, es providencia divina también. Dios me arrancó de esos planes, de esa seguridad, como, no sé, yo creo como a los profetas, ¿no? Que siempre dicen, cuando el Señor les llama y ellos dicen, no Señor, pero es que soy un hombre de labios impuros, pero es que soy muy joven, pero es que Nínive es una ciudad de pecadores, no sé. Entonces así experimenté yo que me arrancaban de mis seguridades. Y pues eventualmente nos vinimos a El Paso. Fue un tiempo difícil, y fue una oportunidad también para crecer en esa relación con mi familia, también para encontrar una nueva comunidad de fe. Y cuando empecé a experimentar la realidad de esta diócesis de El Paso, poco a poco me fui como enamorando de la diócesis, y fui descubriendo que esa llamada que yo sentía se iba concretizando aquí en el servicio a esta comunidad. Tantas necesidades que hay, a gente que pues tal vez también como yo, que se ve forzada a mudarse, a vivir otra experiencia, también en una oportunidad para poner los talentos, los dones que Dios nos da al servicio de la comunidad, el hablar inglés, el tener esa capacidad para los estudios, y veía yo que aquí lo podía, que aquí sentía yo la necesidad de ponerlo en práctica. Así es que seguí discerniendo y decidí entrar al seminario aquí en El Paso. Mi comunidad me ayudó mucho, me animaban mucho, siempre oran mucho por mí, y eso me iba fortaleciendo.
me llena de fuerzas el ver que la gente siempre dice, ay Iván, estamos orando por usted y no se nos olvida y siga adelante. Es muy, muy bonito y eventualmente me gustaría pues yo también entregarme al servicio de esas personas que tan generosamente oran por mí, que tan generosamente me apoyan. Y pues algunas de las cosas ya después que me fueron llamando la atención del sacerdocio, la predicación, el administrar los sacramentos a aquellos que con tanta fe buscan a Dios, el poder ser como un puente, como un intermediario entre Dios y la gente que lo busca, que ciertamente Dios no necesita de intermediarios, pero aún así nos escoge, creo, escoge hombres de entre los hombres para su servicio, y pues es una gracia que vaya, no merezco, o que no es de que bueno, ya terminé el seminario, ahora sí me merezco después de tanto sufrimiento ser sacerdote, no. Y por cierto ha sido una bendición el seminario, pero es algo que no merezco y que siento, me siento llamado a responder con gratitud a esa llamada de Dios. He recibido tantas cosas y he crecido mucho. No sé cómo ponerlo en palabras, a veces me es difícil, pero sí ha sido un gran camino. El Señor ha ido manifestándose, se me ha dado a conocer, me ha ido enamorando, y ese enamoramiento lleva una respuesta, ¿no? Señor, aquí estoy, ¿qué es lo que quieres que haga? Así es que pues yo te invito a ti que estás escuchando a que te dejes enamorar, ¿no? A que escuches la voz de Dios, a que escuches qué es lo que te tiene que decir, cuál es su plan para ti, ese plan que ha tenido desde antes de la fundación del mundo, nos dice la palabra, que nos había destinado a ser santos e irreprochables, y ya tenía un plan para nosotros, en su plan, en su historia de salvación. Nos ha escogido, no necesita de nosotros, pero aún así ha querido actuar a través de nosotros. Así es que es una experiencia que yo no cambiaría por nada. Dice Pedro en el Evangelio, ¿y qué es lo que nos va a tocar a nosotros que te hemos seguido? Y bueno, tal vez, no recuerdo las palabras exactas, pero quien quiera que deja padre, madre, hermanos, hijos por mí, recibirá el 100 por uno. Y yo creo que es verdad, yo he recibido, yo creo mucho más del 100 por uno, en familias, en padres, madres, hermanos. Aún tengo mi familia, pero también gana uno muchas otras. Y eso que aún no llego al sacerdocio, así es que si Dios quiere y llego, yo creo que recibiré más todavía del 100 por uno. Y es algo que no cambiaría por nada. Así es que pues te invito a que tengas fe, a que creas en esas palabras que el Señor te dice, y a que lo des todo y recibas el 100 por uno, que es ese llamado, esa vocación y ese amor de Dios que nos da. Y si sientes miedo de seguir esto que tú sientes en tu corazón, esta llamada que tú sientes, pues déjame decirte que ya somos dos. Sí da miedo, pero yo no me vería a mí mismo en otro lugar. Yo te invitaría a tener confianza. El Señor es un Padre, es nuestro Padre que camina con nosotros. Jesús, yo creo, también sintió temor cuando iba llegando su hora de su vocación, de salvar al mundo, de entregarse en la cruz.
pero aún así dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya, y al final resucitó. Y a veces también en este camino vocacional se siente como, ay, tengo miedo de ir a la cruz, tengo miedo de esto que vaya a pasar, o esto otro, pero muchas veces el riesgo es quedarse en el y si pasa esto, y si pasa lo otro, y si me meto al seminario y después no es lo mío, y si me ordeno sacerdote y después siento otra cosa, y nos quedamos en ese, ¿y qué pasaría si? ¿Y qué pasaría si? O como dicen aquí en el what if I do this, what if this happens? Y creo que no es una forma muy saludable de vivir. What if. Lo que va a pasar, va a pasar. ¿Y qué podemos hacer nosotros, no? Que somos, como dice San Pablo, vasijas de barro, somos débiles y no podemos hacer nada. Así es que el mejor camino que yo encuentro es ese que nos da Jesús, y que también Santa Teresita habla mucho, la infancia espiritual, el hacerse pequeños, el ser como niños y el abandonarse a Dios. Es una gran aventura. Una vez oía un video que decía, Jesús no vale la pena, vale la vida, y se me quedó mucho, ¿no? Es la gran aventura, es un camino interesante, y no es aburrido como muchos piensan. Es muy divertido, hay muchas cosas. Claro, hay sufrimientos, pero no se comparan con lo que nos espera. Así es que si eres uno de los que tiene miedo, pues como te digo, ya somos dos, y Dios nos ayuda. Dios va caminando con nosotros, y Él conoce nuestros miedos, Él conoce también nuestras inquietudes. Decía también Santa Teresita, decía algo así, no es palabra por palabra, pero dice, bueno, yo siento estos deseos en mi corazón, y si los siento, no creo que Dios los haya puesto ahí para que después se queden sin cumplir. Entonces, pues yo te invito a que si tú ves esos deseos en tu corazón, tú le digas a Dios, bueno, Señor, tú me pusiste estos deseos en mi corazón y tú me tienes que ayudar a cumplirlos. Porque muchas veces si queremos nosotros hacer las cosas, no salen. Si queremos ser nosotros los que completamos, llegamos a esta meta, nosotros los que logramos esto, o no sale, o la satisfacción es temporal y ya se queda en nada. Así es que las cosas que en realidad perduran son aquellas que nos encomendamos a Dios totalmente. No hay que tener miedo de abandonarse en los brazos de un Padre que nos ama, de alguien que nos ha amado hasta el extremo. Si Jesús ha entregado su vida entera por nosotros, o en este caso por mí personalizado, si Jesús ha entregado su vida por mí, yo no veo cómo yo no podría entregar mi vida por Él. Cómo no responder ese amor entregando yo mismo mi propia vida por Él, al servicio de los demás. Como te decía, yo soy de Chihuahua, y de ahí es San Pedro de Jesús Maldonado, ¿no? Y una de sus frases es: con gusto daría la vida por mi pueblo. Y creo que él sintió ese amor de Jesús, sintió esa llamada, experimentó a Jesús que da su vida por él, y él dijo: bueno, tú diste tu vida por mí, entonces yo con gusto doy mi vida por ti y por mi pueblo. Y así siento yo también ese deseo, y así te invito a que tú descubras esos deseos, a que tú descubras ese amor, y a que tú desde tu corazón digas: bueno, Señor, tengo miedo, pero con gusto daría la vida por mi pueblo, con gusto te entrego mi vida.